Mi poder adquisitivo con respecto al año pasado ha sido cerca de un 20% menos. Si seguiría de bien, sería un 20%. No, incluyendo de Chile. No, sabíamos. Creo que ya no, bueno, voy a dar el modelo de edad. Claro.
Pero el TDR aquí se supone que fue inherente. Pero ya hay algo. Antes no había nada. Nadie. No, man. Si yo, eso también ya hay que preguntar. Todo el movimiento de creo que ahí salió la primera. El esfuerzo. No, bueno, no vamos a hacer un rato. No, no me musiquita. Ya salió la estrategia. Sí, mamá, salgo a pasear, no me hagas ver tele. La cucaracha, la cucaracha. Buenos días, chicos, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días. Vamos a esperar unos minutos a que ingresen sus compañeros para dar inicio a la sesión del día de hoy. Muy bien, vamos a iniciar con el llamado de asistencia, por favor. Decir presente según corresponda. Apolinario. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Asparren. Presente, profe. Aspur. Castillo. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Cesaré. Buenos días, profesor, presente. Buenos días, buenos días. Chancha.
Cóndor. Conilla. Presente, profesor. Cotrina. Presente, profesor. Buenos días. A ver, un segundo. Cotrina. Presente, profesor. Ok. ¿Alguien más habló? Profesor, yo, Chancha Martínez presente. Ah, ya, ok. Cuellar. Presente, profesor. Cupe. Presente, profesor. Fernández. Presente, profesor. Figueroa. Presente, profesor. Flores. Presente, profesor. Gamboa. Sosnávar. Castelú. Presente, profesor. Gracias. Gómez. Presente, profesor. Ok. Gómez Quispe. González Cuyán. Presente. Miranda. Presente, González González. Cuyán. Buenos días. Sí, disculpe. Ok. Guamán Miranda. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días, buenos días. Huaycañé. Presente, profesor. Buenos días. Ya. Huayta. Presente, profesor. Buenos días. Huiza. Buenos días. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Límaco. Presente, profesor. Buenos días. Limaquispe. Buen día, buen día. Yamoja. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Martel. Profesor, Noda. Martel dijo presente por el chat. A ver, vamos a ver. Martel, ya, ok. Noda. Orihuela. Profesor, nada presente. Ok. Presente, Orihuela. profesor. Buenos días. Panduro. Buenos Buenos días. días, profesor. Presente. Buen día, buen día. Pardo. Ok. Paredes, Exaltación. Presente, profesor. Buen día. Buen día. Quintana. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días, buenos días. Quispe. Presente, profesor. Buen día. Buen día. Ramírez. Presente. Ramos. Presente, Reyes. profesor. Reyes. Rivera. Presente, profesor. Buenos días. Rojas. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Muy bien, los que faltan son Aspur. Presente, profesor. Buenos días. Ok. Cóndor. Presente, profesor. Buenos días. Gamboa. Presente, profesor. Gómez Quispe. Presente, profesor. Lima Quispe. Pardo Esteban. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Reyes Casma. Y ya. ¿Alguien que haya llamado? Ok, solo falta Lima Quispe y... Profesor Emiliano Lima Quispes dice presente por el chat. Sí, ya lo acabo de ver. Solo faltaría Reyes Casma. Muy bien, profesor. E iniciamos la sesión que corresponde al día de hoy. La sesión está dividido en dos puntos. El primero de ellos va a ser la parte teórica. ¿De acuerdo? Según está programado. Hoy día toca replicación de la... Un tema muy bonito y que les va a servir a muchos que tienen que exponer temas vinculados a la replicación, reparación del ADN. ¿De acuerdo? Eso con respecto
la parte teórica. La parte práctica vamos a continuar con los seminarios. Hoy día toca seminario 3 y 4. ¿De acuerdo? Sus notas las tienen. Si hay alguna consulta, algo referente a las mismas, me la hacen saber durante la sesión de práctica. ¿De acuerdo? O si nos quedan algunos minutos en teoría, podemos verlo durante teoría. Mi sugerencia es durante práctica. ¿De acuerdo? Ya han visto la forma evalúa. Ya han visto que hay que tener cuidado con el tema de los tiempos, hay que tener cuidado con el tema de los términos que empleo y al final yo los defino, no los defino. Todo ello se tiene en consideración durante la exposición. La forma como me presento, ¿está bien? Si contesto o no contesto, también tengo una puntuación. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues dicho eso, vamos a iniciar con la teórica y como les comenté al final, bueno, durante la sesión de teórico, si hay alguna duda, alguna consulta adicional, podemos verlo. Como siempre, el libro de consulta es el CARP, 6ª edición en adelante, donde van a poder encontrar bastante información referente al tema del día de hoy. Hoy día toca núcleo interfásico y ADN. Vamos a hablar de las características del ADN, de la formación de la horquilla de replicación, de las enzimas involucradas en la replicación, las funciones de cada una de las enzimas, y vamos a cerrar la clase hablando de las diferencias en replicación en procariotas y eucariotas. ¿Está bien? Todo ello es lo que vamos a tratar el día de hoy. Una clase bastante sencilla, con bastantes nombres, bastantes funciones. La idea es que ustedes sepan o comprendan las funciones de todas las enzimas y que repasen, por favor. Mi sugerencia es el día de hoy, la sesión, para que no se les funciones de cada una de las enzimas que vamos a empezar a explicar durante el desarrollo de esta clase. Como siempre, iniciamos con una pequeña pregunta, que sería, ¿por qué se dice que la replicación del ADN es un proceso semiconservativo? ¿Voluntarios? ¿Una idea? Profesor. Sí, le escucho, joven. ¿Le escucho, Luis? Bueno, profesor, bueno, como había estado revisando algunos videos respecto al tema, se ve que el ADN debe tener una capacidad para poder completar el fragmento que le falta, o sea, es decir, al momento de la división celular, el ADN se divide en dos y una vez que está en otro medio, tiene que autocompletarse. Así que se podría decir que es semiconservativo porque conserva la mitad de su fase inicial. Muy bien, conserva la mitad de su fase inicial. Muy bien, excelente. ¿Alguien más? Profesor. También Sí, le escucho. Te escucho, Jorge. Ya, bueno, funciona como molde para la síntesis de un ADN nuevo. también se podría decir que es por el doble hélice que se forma. Ajá, doble hélice. Muy bien, excelente. Está Profesor, bien todo lo que podemos dice. decir que, disculpe. Sí, le escucho. Bueno, como sabemos, el ADN es una estructura bicateriana, tiene dos cadenas, ¿no? Entonces, en el proceso de replicación, esta se llamará semiconservativa porque no va a conservar, por así decirlo, la identidad original de este ADN, ya que usará más que nada la cadena que, no recuerdo muy bien la propiedad, pero es una cadena en la que será expresada y se formará otra, ¿no? Por eso es como que algo semiconservativo.
No es que use todo de forma original. No, no es así. Bien. Bien lo que mencionan todos. Está bien. Vamos a desarrollar todas las teorías referente a los procesos, a los postulados que se daban de si el ADN se conservaba o no se conservaba. En la actualidad se sabe que es un proceso semiconservativo porque utiliza una cadena molde para replicar una complementaria a ella. Es decir, no va a ser idéntica, sino que va a ser complementaria. Eso lo vamos a ver hoy día. Por eso se dice que es un proceso semiconservativo. Es decir, si en una cadena tiene adenina, 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 en la cadena complementaria, si fuera conservativo, tendríamos también adenina, 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 adenina. Pero no, en este caso vamos a tener timina, 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 timina. Por eso se menciona que es un proceso semiconservativo porque conserva la mitad de la información original, pero sintetiza una cadena complementaria que va a ayudar a mantener la información genética. ¿Está bien? Eso lo vamos a ver hoy día, no se preocupen. Muy bien, sus aportes. ¿Está bien? Entonces, concluyendo esta sesión, nosotros deberíamos tener súper claro el fundamento de la teoría aceptada con respecto a la replicación del ADN. Es decir, ¿por qué es una replicación de tipo semiconservativa? Tenemos que tenerlo súper claro. ¿Saben cómo llegaron a esa conclusión? ¿Qué experimentos realizaron? Eso es lo que ustedes tienen que tener súper claro porque probablemente venga una pregunta de esas en el examen, ¿no? Comprender las características de la replicación del ADN, qué enzimas están involucradas, ¿está bien? En qué momento, por qué se da de esa forma, por qué no se da de otra forma. ¿Está bien? Y identificar las diferencias, las diferentes moléculas que van a participar durante todo este proceso y cómo están vinculadas estas en procariotas y eucariotas. Eso el día de hoy tiene que quedar súper claro y a partir de ello tenemos que comprender mejor este proceso. ¿Está bien? Como dijo Bill Gates, el ADN es como un programa de computadora, pero mucho más avanzado que cualquier software que se haya creado. Ahí en el ADN tenemos toda la información que requerimos para poder desarrollarnos y ser quienes somos. ¿Está bien? Color de los ojos, color de cabello, altura, predisposición a enfermedades, lo que fuese. Cualquier característica que presentamos está dentro de está codificado ya nuestro ADN para poder brindarnos eso. ¿Está bien? Eso que nosotros podemos llegar a hacer, eso que nosotros podemos evitar que se produzca. Eso ya está en nuestro ADN. ¿Está bien? Como menciona en el texto, debemos considerar que es el proceso que inicia el largo camino que tiene como objetivo la síntesis de proteínas. ¿Bien? Recordemos que en estas tres sesiones, incluyendo la presente, que viene, vamos a hablar de la replicación del ADN. Vamos a hablar luego de la transcripción del ADN. Y luego vamos a hablar de la traducción del ADN. ¿Está bien? ¿Todas las células replican su ADN? Sí, correcto. ¿Está bien? Todas las células replican su ADN cuando entran a proceso de mitosis, con replicación. ¿Está bien? ¿Y todo el ADN se replica? Sí. ¿Está bien? Eso lo vimos la semana pasada. Vimos que el ADN tiene regiones de heterocromatina y eocromatina. Todas se replican. ¿Todo el ADN se transcribe? No. Solo las regiones que contienen información para la síntesis de nuevas proteínas o de proteínas requeridas por la célula, son las que se van a transcribir. Todas se traducen. ¿Todo el ADN se traduce? No, solo las regiones transcritas. ¿De acuerdo? Entonces, esos tres procesos están vinculados unos con otros. E inclusive vamos a ver enzimas similares, con funciones similares al proceso.
Bien, estas 3 clases son súper interesantes. Por favor, atención, ya que como les digo, esto también está vinculado a algunos seminarios que se van a desarrollar. Entonces, vamos a empezar con lo más básico. Que hace referencia a cómo se replica el ADN. ¿Está bien? Allá por el año 53, Watson y Crick definieron la estructura del ADN y también postulados mencionaron ellos que el ADN conservador. Es decir, tenemos un ADN, miremos solo esta parte superior, que es el ADN original, aquí le ponen ADN viejo. ¿Está bien? A partir de estas cadenas se va a sintetizar ADN nuevo. Y como les mencioné, se va a mantener la composición de bases. Es decir, originalmente teníamos adenina, timina, adenina, adenina, timina. Si hacemos un ADN nuevo, tiene que tener la misma distribución de bases nitrogenadas. Y si se dan cuenta, la nueva hebra de ADN que se va a sintetizar va a ser complementaria a la hebra original. Si teníamos timina, ahora vamos a tener adenina. Si tenemos guanina, la complementaria va a tener citosina, adenina, timina, guanina, citosina, citosina, y así sucesivamente. ¿Está bien? Entonces, se dieron 3 postulados referente a la forma de replicación del ADN. Se dijo que la replicación podía ser semiconservadora, semiconservativa, podía ser conservadora o podía ser de tipo dispersiva. ¿De acuerdo? Podía ser cualquiera de los 3 tipos. Entonces, si vemos el primer caso, en el caso de la replicación de tipo semiconservadora, vamos a poder ver, ¿está bien?, que en este caso, una de las hebras se mantiene y a partir de ella sintetizar una nueva hebra. ¿De acuerdo? Entonces es una replicación de tipo semiconservadora. Entra otro proceso de replicación y aquí vamos a poder ver también que, aquí también vamos a poder ver que nuevamente se mantiene una de las hebras y se va a sintetizar una nueva hebra complementaria a la original. Y en la siguiente vamos a ver que a partir de la hebra nueva se va a sintetizar otra hebra nueva. Es decir, vamos a tener un híbrido ADN nuevo, ADN viejo, solo ADN nuevo, solo ADN nuevo. Aquí nuevamente un híbrido ADN nuevo, ADN viejo. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso estamos hablando de replicación semiconservadora. La conservadora, ¿qué nos decía? Que este ADN viejo no se iba a disgregar, no se iba a separar, sino que iba a servir de molde para sintetizar nuevo ADN. Entonces, un ADN siempre va a estar conformado por ADN viejo, mientras que el otro va a estar conformado solo por ADN nuevo. Sigue el proceso de replicación conservadora, este ADN se mantiene, sirve de patrón para que sinteticen otros ADNs, y en este caso todos ADNs nuevos. ¿De acuerdo? La diferencia está clara. Tenemos híbridos. En cambio aquí se mantiene el original. Siguiente, dispersiva. Aquí vemos que este ADN se va a fragmentar en pequeños trozos. Y a partir de cada uno de esos fragmentos se va a sintetizar su complemento. Y se van a unir. Por eso vemos que el ADN recién generado va a tener fragmentos de color negro, fragmentos de color rojo, como si fuera una mezcla. ¿Está bien? Y siempre va a haber ese patrón.
en todas las moléculas de ADN. Ese era uno de los postulados que tenía, en este caso, que se dieron allá por los años 60 y se tuvieron que validar. Palabras, teoría semiconservativa, 2 hebras de ADN, se sintetiza a partir de una hebra original, la complementa. ¿Está bien? Teoría conservativa, utilizan toda la hebra de ADN como patrón o molde. Utiliza otra nueva, idéntica a la original. No cambia nada. Dispersiva, se fragmenta el ADN, ¿está bien? Y a partir de cada fragmento se van sintetizando hebras nuevas complementarias. Por eso vemos estos patrones de bandas oscuras, de bandas en azul y bandas en rojo, bandas en azul, en rojo. ¿Está bien? Entonces, esto tenía que validarse para saber cuál de estos patrones era el correcto. Entonces, hicieron experimentos con nitrógeno 14 y nitrógeno 15. ¿Está bien? En soluciones concentradas con cloruro de cesio para ver cuál era realmente el tipo de replicación que tenía el ADN. ¿Está bien? Entonces voy a compartirles una pizarrita para que puedan comprender mejor esta parte. Entonces hicieron 3 experimentos. Yo voy a explicarles a continuación. Primer experimento, bueno, primera muestra, segunda muestra, tercera muestra, cuarta muestra. ¿Está bien? Primero tenían el ADN tal cual y lo hicieron crecer en un medio rico en nitrógeno 15, nitrógeno pesado. Hicieron que se replique este medio rico con nitrógeno 15, luego quitaron el nitrógeno 15 y saturaron el medio con nitrógeno 14, nitrógeno más ligero. Y continuaron el proceso de la replicación del ADN en un medio rico en nitrógeno 14. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vieron aquí es que se daba el proceso de la replicación, tal cual pueden verlo aquí, y una de las cadenas era una hebra original y la otra era la hebra complementaria. ¿Está bien? Entonces, en este caso, esto es nuestro híbrido. Entonces, el siguiente paso, lo que hicieron fue quitar todo el nitrógeno 15 y solo quedarse con nitrógeno 14. E hicieron nuevamente el proceso de replicación. Y vieron que iba a haber la cadena pesada, ¿está bien? Correspondiente al nitrógeno 15, y se iban a sintetizar cadenas ligeras. ¿De acuerdo? Nuevamente, cadenas ligeras con el ADN original y ya. Entonces, aquí estamos viendo que aquí ya empiezan a formarse cadenas ligeras. ¿De acuerdo? Si seguía el proceso de replicación, si la replicación es de tipo semiconservativa, entonces lo que tenía que observarse era nuevamente cadenas ligeras, está bien, más cadenas ligeras y solamente una cadena pesada. Es decir, se incrementaba la cantidad de cadenas ligeras. Y se veía en un debate, que es como lo mencionan aquí. Aquí tenemos híbridos y aquí tenemos cadenas ligeras. En la primera replicación tenemos que ver sobre el híbrido, pero en las siguientes vamos a ver cómo se va incrementando la cantidad de cadenas ligeras y se mantiene la misma cantidad de híbridos.
Este es en el caso de un cultivo rico en nitrógeno 15, luego se le quita el nitrógeno 15 y solo nos quedamos con nitrógeno 14. Y vemos cuál es la distribución que va a haber de los amplicones que se van a generar. En una primera instancia se van a generar híbridos, está bien, pero luego van a empezar a predominar mayor cantidad de cadenas ligeras, porque el híbrido se va a replicar, pero no se va a generar más cadenas con nitrógeno 15 porque no existe. ¿De acuerdo? ¿Está clara esta idea, chicos? Profesor, entonces para que exista la producción del ADN híbrido, debe haber presencia de nitrógeno 15 y por eso lo eliminaron para ver luego la producción de cadenas ligeras. No, ¿Cómo el nitrógeno funciona? 15 es una molécula que se va a unir a una de las hebras del ADN y va a hacer que esa hebra sea más pesada a la nueva hebra que se está replicando. ¿Está bien? En el caso del nitrógeno 14, también se va a unir a la hebra de ADN, a la nueva, y no se va a unir a la antigua. ¿Está bien? Se va a unir solo a la nueva que se está polimerizando. Por eso es que aquí, imaginemos que se formen más cadenas. Entonces, va a haber solo un híbrido que va a tener esta cadena pesada, se va a unir a una ligera, y el resto van a ser cadenas ligeras, porque se van a formar empleando el nitrógeno 14. Ah, ok, profesor. Muchas ¿Está gracias. bien? O Entendí. sea, la idea aquí era ver si era híbrido, o sea, si la replicación era de tipo semiconservativa, se iba a mantener en menor proporción la cantidad de cadenas con nitrógeno 15 con respecto a las cadenas ligeras nuevas. Esa es una. La otra era, no es híbrido, entonces es de tipo conservadora. Entonces tú vas a tener tus dos cadenas. En un primer momento, en el momento 1, en el momento 2 vas a saturar el medio de nitrógeno 15, en el momento 3 vas a saturar de nitrógeno 14 y luego va a continuar. ¿Está bien? Entonces, la primera cadena, si es conservadora, recuerden, esta va a servir de patrón. Entonces, lo que se va a formar es cadenas pesadas, ambas cadenas pesadas. Y se va a mantener esta cadena ligera. Y cuando se nutra con nitrógeno 14, se va a mantener la cantidad de cadenas pesadas, ¿está bien? Se va a mantener la cantidad de cadenas ligeras, porque no van a tener ningún tipo de nitrógeno, y va a empezar a incrementarse la cantidad de cadenas que contengan nitrógeno 14. Entonces, si vemos el patrón de bandas, vamos a tener 3 bandas. Las originales, ¿está bien? Las pesadas y las ligeras, que van a empezar a incrementarse. ¿Está bien? Esto es si fuera de tipo conservativa. Y tenemos el tercer tipo. En el caso de que la replicación sea dispersiva, entonces vamos a tener nuestro ADN original, rico en nitrógeno 15, rico en nitrógeno 14. Como es dispersiva, entonces lo que vamos a tener es algo así. ¿Está bien? Por decirlo, es un ejemplo. ADN con cadena pesada y con cadena ligera. Y cuando se replique, se va a mantener estos patrones. Cadena ligera, cadena pesada, cadena ligera, está bien, cadena pesada, y así. Se va a mantener el patrón de colores. Entonces, si vemos el patrón de banda, lo que vamos a tener es lo siguiente. Que vamos a tener híbridos, está bien, si esto es híbrido, es pesado, está bien, y bueno, ligero, que está por aquí. Entonces vamos a ver cómo estos híbridos van a empezar a incrementarse en cada uno de estos patrones. Y no van a aparecer las otras dos bandas, ni de ligeras ni de pesadas. Solo se va a incrementar la cantidad de híbridos.
Entonces, eso es lo que ellos esperaban obtener en cada uno de estos experimentos. Y vamos a ver qué ocurrió en la realidad. A ver, aquí está. Regresamos al gráfico. Entonces, el gráfico A que vemos aquí es lo que ellos esperaban que ocurra. Entonces, tenemos pesado, tenemos híbrido, tenemos ligero. Híbrido es ADN nuevo y antiguo. ¿Está bien? Ligero solo es ADN nuevo con nitrógeno 14. Pesado es ADN solo con nitrógeno 15. Primera replicación, híbrido. Segunda replicación, se mantienen los híbridos, pero empiezan a aparecer cadenas ligeras. Tercera replicación, hay mayor cantidad de ligeras y se mantiene la cantidad de híbridos. Replicación de tipo semiconservador. Entonces, ese es si aplicamos la teoría semiconservadora. Si aplicamos la teoría conservadora, nos decían, va a haber cadenas pesadas directamente, nitrógeno 15. ¿Está bien? Y a partir de ellas se van a sintetizar nuevas cadenas, solo ligeras. ¿Está bien? Nitrógeno 14. Entonces, a partir de ellas se siguen sintetizando cadenas ligeras. Se siguen sintetizando cadenas ligeras. Entonces, en ningún momento va a haber híbrido, si es que es una replicación de tipo conservador. Y si es dispersiva, entonces en un híbrido vamos a tener híbridos formados por fragmentos de cadenas. Estos van a empezar a incrementarse. ¿De acuerdo? Pero en ningún momento van a llegar a ser ligeras. Entonces, la cantidad de híbridos cada vez se va a incrementar más. Porque son fragmentos de ADN que se van replicando, y encontrar tanto ADN marcado con nitrógeno 14 como con nitrógeno 15, donde va a predominar nitrógeno 14, pero nunca va a llegar a disgregarse del nitrógeno 15. Por eso siempre va a haber mayor cantidad de híbridos tendiendo a... Eran las tres probabilidades y hicieron el experimento. Generación 0, hicieron la mezcla, ADN pesado, medio rico en nitrógeno 15, está bien, y empezaron a ver el patrón de bandas que se formaba. En la generación 0, en la generación 1, vieron cómo se habían formado híbridos, ¿está bien? En la generación 2, vieron que había híbridos y también había ADN de cadena ligera. Y vieron cómo los híbridos se mantenían, no incrementaban su cantidad, pero sí incrementaban la cantidad de cadenas ligeras. Entonces, a partir de este pequeño experimento, definieron que el ADN era de replicación tipo semiconservativo. ¿Está clara la idea, chicos? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Profe, una pregunta. ¿Podría volver a explicar lo último? Claro, claro que sí. ¿Está bien? Entonces, Gracias. lo que hicieron aquí, vean aquí el gráfico a la derecha. Me habla de las generaciones. Generación 0, generación 1, generación 2, generación 3, generación 4. Tenían un ADN original, que era el ADN del progenitor. ¿Está bien? En este caso, en bacterias. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hicieron fue mezclarlo con un medio rico en nitrógeno 15. ¿Está bien? ADN pesado. Y vieron que en la primera generación se formaba el ADN híbrido. Es decir, una hebra del ADN va a tener, aquí en esta generación, una hebra del ADN va a tener ADN del progenitor original, está bien, y la otra hebra va a tener ADN con nitrógeno 15. Entonces se ha formado el híbrido. Va a seguir el proceso de replicación y ahí pueden tener estas opciones. Si es semiconservadora se va a formar este patrón. Si es conservadora se va a formar este patrón. Y si es dispersora, se va a formar este patrón. Y empezaron a evaluar cuál de los patrones era realmente el que se generaba.
Entonces vieron que en las siguientes replicaciones, una de las hebras era pesada y las otras hebras eran ligeras. ¿Está bien? Y cada vez más iban incrementándose la cantidad de hebras ligeras. Es decir, cada vez más teníamos esto. Más hebras ligeras. Por eso es que la cantidad de híbridos se mantenía, como vemos aquí, la cantidad de híbridos se mantiene, esto de aquí, pero la cantidad de cadenas ligeras se va incrementando, porque esta replicación es de tipo semiconservativa. Si no fuera de tipo semiconservativa y fuera conservadora, tendríamos una cadena pesada, está bien, que siempre se va a mantener como tal, y cadenas ligeras que van a ir incrementándose. ¿Está bien? Si fuera dispersora, vamos a ver que esta banda del medio se va desapareciendo y se va haciendo más gruesa esta banda, tendiendo a cadena ligera, pero no llega nunca a ligera. Entonces, de esta forma, pudieron validar que la replicación es de tipo semiconservativo. ¿De acuerdo? ¿Está clara la idea, chicos? ¿Ahora? Sí, profe. Gracias. ¿Está bien? El truco está aquí. Esto es lo que ellos esperaban. Y esto es lo que obtuvieron. ¿De acuerdo? Entonces, en un principio ellos dijeron, vamos a mezclar ADN con nitrógeno 15, que es pesado. En la primera replicación, yo tengo que encontrar un híbrido, que es el original más el pesado. En las siguientes replicaciones, el híbrido no tiene que incrementar, pero sí la cantidad de cadenas ligeras, porque va a tener su nitrógeno 14. Entonces, sí, si ocurre esto, chévere. Replicación semiconservadora. Si es conservadora, entonces en un principio vamos a tener las hebras con nitrógeno 15, ambas pesadas, ¿está bien? Y a partir de ellas se van a sintetizar solo ligeras. Y no vamos a tener híbridos en ningún momento. Si es dispersora o dispersiva, entonces vamos a empezar con híbridos, ya que está formado por fragmentos de cadena ligera y cadena pesada, y esto se va a ir incrementando, pero nunca va a llegar a cadenas ligeras. Siempre se va a quedar muy cerca a cadenas ligeras, pero no va a ser el 100% cadena ligera. Sí, Luis, dime. Bueno, profesor, en todo caso, esta parte semiconservativa podría explicar la perduración de ciertos caracteres del individuo original, porque, mire, como se puede ver, se mantienen las cadenas híbridas, ¿cierto? Y en cada híbrida se mantiene la mitad originalmente con la cadena pesada. O sea, a pesar de que las condiciones cambien, como se ve en el cambio del nitrógeno, siempre se va a mantener esa cadena híbrida, o sea, parte del original. Correcto. Correcto. Está bien. Gracias a este tipo de replicación semiconservadora es que se va a mantener... A ver, gracias a la replicación semiconservadora se mantiene la misma información. Lo que tú estás hablando está bien, pero eso ocurre antes. Estamos hablando en el proceso de meiosis, en el proceso de recombinación genética, ¿de acuerdo? En el cual, que me han preguntado también otros grupos, es algo similar. Tenemos una hebra de ADN y, a ver, un segundito. Voy a explicarlo mejor con la pizarra, ¿sí? Que esto me ayuda mejor. A ver, un segundo. Está bien. Lo que tú mencionas es... No borro esto. Ya, ahora sí. Es correcto, pero lo que estás mencionando es algo que ocurre durante la meiosis en el proceso conocido como crossing over o recombinación genética. Ahí tenemos una cromátide y luego vamos a tener otra cromátide. ¿Está bien? Durante el proceso de recombinación, lo que va a ocurrir es que se van a formar una especie de quiasmas en los cuales se van a unir ciertos fragmentos. ¿Está bien? Así es. ¿Está bien?
se van a unir ciertos fragmentos y luego te va a dar estas cromátides de la siguiente manera, algo así. ¿Está bien? Te van a dar unas cromátides de este tipo, en las cuales vamos a encontrar fragmentos de ADN de un cromosoma y fragmentos de ADN de otro cromosoma. ¿Está bien? Entonces, aquí se ha dado un proceso de recombinación genética. Y por lo tanto, las características que hereda no son 100% de uno de los progenitores, sino es una recombinación de las características genéticas que él posee. ¿De acuerdo? Entonces estamos hablando aquí de un proceso de recombinaciones genéticas en las cuales se selecciona qué características se van a brindar al nuevo individuo. ¿De acuerdo? Luego, cuando entra esto a proceso de replicación, lo que va a hacer la replicación no es recombinar este material genético, sino es sacar una copia de él. Es decir, esto era negro, ahora va a ser azul, esto era azul, esto era negro, ahora va a ser azul, esto era negro, ahora va a ser azul, ¿está bien? Y ya está. Esta sería su cadena complementaria. Y el ADN estaría formado por estas dos cadenas. ¿De acuerdo? Eso es lo que va a hacer la replicación. Como su nombre lo indica, la replicación lo que hace es, te saca como una copia del original, pero no va a recombinarlo, no va a decir este gen se va a expresar, no, simplemente saca la copia del original. El proceso de ver qué genes se van a heredar se da mucho más antes. ¿De acuerdo? No sé si está clara la idea. Claro, profe, o sea, se refiere a Sí, como que, más que nada esto es como que, por así decirlo, una fase replicativa, o sea, nada más. En cambio, la otra ya tiene componentes reproductivos, o sea, ya es de variabilidad genética, supervivencia, todo. O sea, es algo muy diferente. Es un tema más complejo, ¿está bien? Mm. Aquí simplemente lo que estamos viendo es el ADN, cómo originalmente tenemos un ADN, luego aparecen 2 moléculas de ADN, y luego cómo aparecen 4 moléculas de ADN, y luego cómo aparecen 16, cómo aparecen 32, cómo aparecen 64. ¿Está bien? Estamos viendo esa parte. Otro es, ya, ¿y por qué me parezco a mi papá? ¿Y por qué tengo los ojos de mi mamá? De mi papá. ¿Está bien? Eso es otro tema. No tiene que ver con el tema de replicación en sí. Porque lo que hace la célula es replicar la información que hay. Entonces, profesor, ya en este caso solo vendría a ser la replicación, cómo estaba dividiéndose y completándose. En cambio, lo que yo estaba mencionando era más que todo relacionado con la conjugación genética. Así es. Así es, que son temas distintos. ¿Está bien? Porque replicación es, tengo uno y ahora necesito 2 porque va a entrar a mitosis y las 2 células van a tener que tener la misma información. Ya, bacán. Entonces, ¿qué hago? Replico el ADN. Listo. En cambio, lo otro es, vamos a ver qué gen se hereda, vamos a ver qué región cromosómica se expresa, vamos a ver qué región cromosómica no se expresa. Es otro tema. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esta es una forma en la cual se validó que la replicación del ADN era de tipo semiconservador. Pero también, bueno, avanzó el tiempo y se enseñaron otras técnicas para validar también que esta replicación es semiconservadora. Y se hizo con un nucleótido que se marcó, en este caso, la bromodesoxiuridina, que reemplazaba la timina en el medio de cultivo. ¿Está bien? Es decir, habitualmente tenemos adenina-timina, que son los nucleótidos que se unen, y en este caso, en vez de timina, lo reemplazaron por bromodesoxiuridina. Y lo que hicieron fue someter el ADN a procesos de replicación. Y vieron que evidentemente una de las hebras se mantenía del progenitor y la que se replicaba como nueva tenía bromodesoxiuridina. Hicieron otro proceso de replicación a partir de estas cromátides y vieron que el nuevo cromosoma que se generaba
una hebra de progenitor, una hebra con bromio de desoxiuridina, y en la otra cromátide veían que ambos hebras de ADN tenían bromo de desoxiuridina. Entonces, de esta forma, validaron que la replicación era de semiconservativa, porque se mantenía una hebra original, pero aparte de ellas iban sintetizando nuevas hebras, hasta que una proporción de ellas solo eran las hebras y otra contenía el ADN original. Entonces, replicación semiconservativa en eucariotas validado. En procariotas se utilizó medios ricos en nitrógeno 15, nitrógeno 14. En eucariotas se utilizó la bromodesoxiuridina para hacer esta validación. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, de esta forma validaron la replicación que era de tipo semiconservativa a partir de una especie original de ADN. Sintetizaron dos nuevas moléculas de ADN, las cuales estaban compuestas de una hebra original, ¿está bien? Una hebra de la molécula original de ADN y la otra sintetizada, complementaria a los nucleótidos que presentaba esta hebra original. Quedó zanjado ese tema tanto en procariotas como en eucariotas. Vamos a entrar a distintas enzimas que están involucradas en el proceso de replicación del ADN. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se ha visto aquí, siguiente. En un principio, se hicieron estudios en bacterias, toda vez que las bacterias, como lo hemos mencionado en clases pasadas, son organismos más fáciles de manipular, son organismos más fáciles de poder replicar, poder generar mutaciones, poder silenciar genes, y por lo tanto se prestaba para poder hacer este tipo de investigaciones, ¿verdad? Entonces se empezó analizando bacterias y lo primero que se vio es que de las bacterias había un punto, está bien, estaba el punto de origen donde se iba a dar la replicación. Y se le denominó origen de replicación. ORI, ¿está bien? ORI-C en el caso de las bacterias. Este origen de replicación era el punto que marcaba dónde se iba a iniciar el proceso de la replicación y este se daba en sentidos... se daba una replicación de izquierda a derecha y otra de derecha a izquierda, en ambas direcciones. Empezaba a darse el proceso de replicación del ADN de la bacteria. Hasta que llegaron a encontrarse nuevamente y allí se detenía el proceso de la replicación. Recordemos que el ADN de bacterias es un ADN de tipo circular. Está bien, entonces el proceso que ellos identificaron fue bastante lógico. Pero entraron o visualizaron ciertas dificultades que podían presentarse en este proceso de replicación. Es decir, cuando se volvían a encontrar, este ADN iba a estar, de alguna forma tenía que separarse para que pueda ir a cada una de las nuevas células. Y en el caso de los eucariotas, vieron que el ADN... está bien, de forma helicoidal, también se empezaba a aperturar para que se dé el proceso de replicación y emularon este proceso colocando un gancho en una pared, empezaron a estirar estas hebras y vieron que sí se aperturaban las cadenas, pero llegaba un punto en el cual estas cadenas iban a unirse de forma tal que iba a generarse una tensión bastante elevada, que si no se liberaba iba a quebrar el ADN. ¿Está bien? Entonces, identificaron enzimas involucradas en la liberación de este ADN, tanto en bacterias como en eucariotas. En el caso de bacterias, las enzimas son de tipo DNA girasas. En el caso de eucariotas, son DNA topoisomerasas, que pueden ser topoisomerasas 1 o topoisomerasas 2. Lo que hacen es fragmentan el ADN. ¿Está bien? Hacen un pequeño corte, liberan la energía del enlace fosfodiéster, la mantienen,
en este caso hace que atraviese el ADN, ese fragmento, esa abertura que han hecho, y que se libere. Y luego sellan esa pequeña ventana que habían generado. En el caso del ADN, para evitar que se forme tensión exagerada, lo que hacían era cortaban un fragmento de ADN, hacían que se liberara la tensión y luego unían nuevamente ese fragmento de ADN, soldaban. Ya la tensión había sido relajada. ¿Saben? Y aquí les traigo un par de imágenes para visualizar mejor la actividad de esa DNA topoisomerasa. Como les dije, en el caso de eucariotas, lo que van a hacer es unirse a una de las hebras, hacer que se libere la tensión y luego sellar nuevamente esa apertura que han generado, como si fuera una especie de... ¿Está bien? Entonces lo que ocurre es algo así. Se identifica que hay mucha tensión en esta región del ADN, entonces va a venir una DNA topoisomerasa y va a romper este enlace fosfodiéster. Pero la energía que se libera la va a mantener la enzima. Y al dejar aperturado este fragmento va a permitir que este ADN gire, ¿está bien? Para que libere la tensión, la energía que se mantenía acumulada. ¿Está bien? Cuando ya está en un nivel adecuado, ya no existe esa tensión, lo que va a hacer esa DNA topoisomerasa es soldar nuevamente, generar nuevamente ese enlace fosfodiéster y el ADN puede seguir con el proceso de replicación. Topoisomerasa de tipo 1. ¿Está bien? En el caso de las bacterias, la enzima es una enzima topoisomerasa de tipo 2 o girasa. Y lo que va a hacer es generar una especie de tijeras. ¿Está bien? Que van a cortar un fragmento del ADN, van a hacer que pase el ADN a través de él y luego van a sellar nuevamente ese fragmento de ADN. Eso lo vemos más claro en esta imagen. ¿Está bien? Están unidos en este punto, pero estos amplicones que se han generado tienen que separarse. Entonces se va a cortar un fragmento del ADN, va a generar como una especie de puerta para que salga y se libere el otro ADN generado, y luego se va a sellar esa puerta que se ha abierto. Y vamos a evitar que se genere esta tensión que puede romper la molécula de ADN. Topoisomerasa de tipo 1 solo va a trabajar sobre una de las cadenas del ADN, hace que se rompa el enlace fosfodiéster, libera la tensión y luego se sella nuevamente. Topoisomerasa de tipo 2 corta las dos hebras de ADN, hace que pase el ADN que se quiere liberar y luego vuelve a sellar las hebras. ¿De acuerdo? Entonces, ahí están las funciones de las topoisomerasas. Siguiendo con el proceso de replicación, ya sabemos que las hebras, para evitar que se quiebren cuando empiezan a aperturarse, van a utilizar enzimas de tipo topoisomerasas. ¿Está bien? La siguiente pregunta que se hicieron los científicos es sobre qué estructuras del ADN se puede dar el proceso de replicación. Y para ello definieron dos modelos, ¿de acuerdo? Un primer modelo en el cual el ADN estaba completo, es decir, era un ADN circular, con los extremos 5' y 3' que no estaban libres. Entonces pusieron las enzimas necesarias para la replicación y el ADN no se replicó. Entonces dijeron, bueno, por el circular no se replica, vamos a hacer un ADN lineal, emulando el ADN helicoidal, igual, extremos completo, no hay fisuras en este ADN, y vamos a colocar todas las enzimas necesarias para que ocurra el proceso de la replicación. Tampoco ocurrió. ¿Está bien? Dijeron entonces, bueno, vamos a dejar solo una de las hebras libres.
¿Está bien? En este caso, si es un ADN circular, le quito la hebra complementaria y coloco toda la área necesaria para la replicación del ADN. Y observaron que, nuevamente, tampoco se da este proceso de replicación. Entonces, hicieron otras pruebas. Dijeron, bueno, vamos ahora ya no a tener todo el ADN circular completo, sino vamos a quitarle un fragmento de ADN circular. Y en este caso sí se dio el proceso de la replicación. ADN lineal, igual le quitamos un fragmento del ADN complementario, también se dio la replicación, y en estas estructuras bien. Entonces, para que pueda iniciar, concluir que para que pueda darse el proceso de replicación del ADN, necesitaba que esté libre extremo 3' o H. Si está libre y disponible el extremo 3' o H, se puede iniciar el proceso de la replicación. En las figuras mostradas en A, vemos que el extremo 3' o H no está libre. ¿Está bien? Está con su nucleótido complementario o está en forma circular y no está disponible para los procesos de replicación del ADN. Pero en este caso sí está libre. ¿Está bien? No está unido a ningún nucleótido. Entonces sí puede darse el proceso de replicación. También libre. También puede darse el proceso de replicación. Lo mismo caso y lo mismo en este caso. ¿Está bien? Está libre este extremo 3OH. Entonces, para que pueda iniciarse el proceso de replicación, una de las características que tiene que tener el ADN es que esté libre el extremo 3'H, que pueda darse la polimerización de nuevos nucleótidos. Entonces, ahora vamos a analizar las enzimas que están involucradas en este proceso de polimerización. Dentro de las enzimas que podemos visualizar que están involucradas en este proceso de polimerización, podemos encontrar a las polimerasas, cosas como DNA polimerases, que lo que van a hacer es extremo libre 3' OH, que vemos aquí, está bien, se va a iniciar el proceso de polimerización y se va a polimerizar con la base o con el nucleótido complementario a la cadena libre. Es decir, acá tenemos timina, la DNA polimerasa lo que va a sintetizar es una adenina. Está bien, y este nucleótido que contiene adenina se va a unir al extremo 3'. ¿Está bien? Y va a formar, a su vez se van a formar los dobles enlaces puente de hidrógeno entre la adenina y la timina. Aquí vemos 3 enlaces puente de hidrógeno entre estas bases nitrogenadas. Tenemos que asumir que son citosina. Y aquí entre esta base nitrogenada y esta base nitrogenada, doble enlace puente de hidrógeno, por lo que tenemos que asumir que son adenina y timina. ¿De acuerdo? Entonces, lo que va a hacer la DNA polimerasa es empezar a polimerizar la nueva hebra que se está sintetizando de ADN, haciendo que unan con los nucleótidos complementarios que se encuentran en la cadena líder. ¿Está bien? Polimerasas hay distintas, ¿de acuerdo? Aquí está, por ejemplo, si la bacteria es una de las importantes, es la DNA polimerasa de tipo 3, que es la encargada de replicar hebras de ADN, está bien, tanto la conductora como la retrasada, está bien, va a encargarse de polimerizar y hacer que crezca. Y lo que va a hacer es lo que les mencioné hace un momento, ¿no? Viene un nuevo nucleótido, hay una interacción entre el extremo 5' y 3', está bien, el 3' tiene que contener un OH libre y se va a formar un enlace fosfodiéster entre este nuevo nucleótido y la región 3' OH libre. ¿De acuerdo? La DNA polimerasa tipo 3 tiene forma de mano derecha. Vemos la palma, los dedos, que es la región donde se va a unir el ADN, y el pulgar, que es la región que va a empezar a
hacer que se polimerice la nueva hebra de ADN. Si hablamos de polimerasas, en el caso de procariotas, en este caso específico en E. coli, podemos encontrar la polimerasa de tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5. La más importante, la de tipo 3. Esta es una de las más importantes, que está directamente vinculada al proceso de replicación del ADN, ¿está bien? Tanto de la cadena conductora como de la cadena retrasada. En el caso de otra polimerasa que también es muy importante, es la polimerasa de tipo 1. En el caso de bacterias está encargada de la replicación del ADN. Es decir, si encuentra un nucleótido mal apareado, no le corresponde, significa, lo quita porque tiene actividad exonucleasa y coloca el nucleótido que le corresponde. ¿Está bien? Tenemos las polimerasas de tipo 2, reinicio de la replicación, la 4 y la 5, replicación por traslesión. En el caso de los eucariotas, también tenemos distintos tipos de polimerasas, pero estas ya no han sido caracterizadas o ya no han sido nombradas en base a los números romanos, sino letras ADN polimerasa alfa, sigma, epsilon, beta y gamma. La alfa, síntesis de hélice retardada, síntesis del cebador, que puede ser de 10 para ADN y 25 de ARN. La DNA polimerasa sigma, síntesis de la hélice conductora, epsilon, polimerización de las piezas de Okazaki, beta, unión de fragmentos de Okazaki, y gamma, síntesis de ADN mitocondrial. ¿De acuerdo? Vamos a ir viendo estos distintos tipos de ADN polimerasa y vamos a mencionar principalmente las características de esta DNA polimerasa. ¿Está bien? Entonces, lo que podemos ver aquí es lo siguiente. La DNA polimerasa tiene una región a la síntesis, es decir, de nuevos nucleótidos, una región dura a leer si el nucleótido es o no es, y tiene una región de remoción. Si no es cerrado, lo que va a hacer es retirarlo, está bien, para que se sintetice el nucleótido apropiado. Funciona de la siguiente manera. Imaginemos que tenemos una hebra patrón que va a tener puras adeninas. Entonces, la nueva hebra que se tiene que sintetizar van a ser de puras timinas. Puede estar involucrada un nucleótido tautomérico, es decir, que en forma de la timina, pero no es timina, y daña la DNA polimerasa 3. Y hace que se una a la nueva hebra que se está generando. ¿Está bien? Pero ¿qué va a ocurrir en ese momento? Va a venir la DNA polimerasa 1 y va a hacer un control de calidad. Y va a ver que este nucleótido no corresponde con el nucleótido complementario. Entonces lo que va a hacer es remover este nucleótido y sintetizar el nucleótido apropiado. Y cuando ocurre eso, puede recién continuar el proceso de la replicación del ADN. ¿Está bien? Entonces, esa es una de las funciones que realiza la DNA polimerasa de tipo 1. Aquí hay igual, ¿no? Identifica una región mal apareada y lo que va a hacer es eliminar ese fragmento y sintetizar la base adecuada. Eso es respecto a la polimerasa 1. Las más importantes polimerasas en el caso de los procariotas, la polimerasa de tipo 3. Porque esta polimerasa de tipo 3 va a ser la encargada de sintetizar tanto la hebra conductora como la cadena retrasada. Es decir, las nuevas hebras de ADN que se van a sintetizar. Esta polimerasa de tipo 3
está unida a una proteína, está bien, una unidad beta, en este caso le han puesto pinza beta, ¿de acuerdo? Que va a ser la encargada de que funcione de forma apropiada la DNA polimerasa. Si no estuviera esta enzima, lo que va a pasar es que la DNA polimerasa no se uniría bien al ADN y no podría replicar el ADN. Entonces, lo que está haciendo esta proteína es brindarle estabilidad. A su vez, lo que hace es permitir que vaya en la dirección apropiada. Esta unidad beta se une al ADN, pero no se une de forma fija. Bien, conforme avanza la DNA polimerasa, esta pinza o esta unidad beta también se va a mover. Va a ayudar al desplazamiento de la DNA polimerasa para que ocurra la síntesis o la replicación del ADN. ¿De acuerdo? Entonces, como han visto en el gráfico anterior, hay dos cadenas. Una es la cadena adelantada y otra se conoce como cadena retrasada. En ambos casos, la replicación se da en dirección 5' a 3' y la diferencia está en que en un caso se da de forma continua, mientras que en el otro caso se va a dar por fragmentos. ¿Está bien? En la otra cadena. Estos fragmentos se van a conocer como fragmentos de Okazaki. ¿De acuerdo? Que son fragmentos de ADN que han sido descubiertos, ¿está bien? Para dar la explicación de que la replicación siempre se da en dirección 5' a 3'. ¿Está bien? Antes se creía que una de las cadenas, la cadena adelantada o cadena conductora, se replicaba en dirección 5' a 3', mientras que la cadena retrasada se replicaba en dirección 3' a 5'. Toda vez que, como hemos hablado, las dos hebras del ADN son cadenas antiparalelas complementarias. ¿Está bien? Pero se descubrió que eso no era así. Porque de ser así, necesitaríamos nueva maquinaria para poder replicar y evitar los superenrollamientos que se podrían generar. Y una forma en que la célula logra esquivar dicha complejidad es replicando la cadena complementaria, pero no de forma continua, sino en pequeños fragmentos. ¿Está bien? Entonces, tenemos una cadena que está en dirección 5' a 3' y la otra complementaria que está en dirección 3' a 5'. Este es el ADN molde. A partir de él se va a iniciar el proceso de replicación del ADN. Bien, entonces, la que está en dirección 5' a 3', no hay problema. Su cadena complementaria se va a sintetizar en dirección 5' a 3', sin ningún inconveniente. Lo que ha generado más investigaciones es ¿y cómo se replica esta cadena retrasada? Si esta está en dirección 3' a 5', entonces la lógica me dice que esta se replique en dirección 3', 5', pero no. ¿Está bien? Lo que ocurre en este caso es que se van a generar pequeños fragmentos y cada uno de estos fragmentos va a iniciar su replicación en dirección 5' a 3'. ¿Está bien? Esa es la dirección que va a seguir cada uno de nuestros fragmentos. Y por lo tanto va a usar la misma maquinaria que utiliza la cadena adelantada. Uno de los componentes más importantes que utiliza esta cadena es la enzima conocida como RNA primasa, que lo que va a hacer es sintetizar nucleótidos al principio que sirvan de referencia a la DNA polimerasa para que inicie el proceso de polimerización de la nueva cadena. Son de 10 a 20 nucleótidos que reconocen la DNA polimerasa
y a partir de los cuales empieza la síntesis de la hebra complementaria. Lo mismo en la cadena retrasada. Ven aquí esta marca, son los cebadores o primers que van a ser sintetizados por la RNA primasa. Aquí nuevamente, ven esto de aquí, es un primer o cebador que se ha sintetizado a partir de la RNA primasa. Como estarán escuchando, ya esta enzima se conoce como RNA primasa. Al ser una RNA primasa, ¿qué nucleótidos son los que pueden estar involucrados en este proceso, chicos? ¿Pues adenina? Uracilo, citosina, guanina. Uracilo, citosina, guanina. ¿Puede estar timina? No. No. No, porque es una RNA primasa. Entonces, ahí viene uno de los inconvenientes. Empieza el proceso de la replicación, pero este fragmento, al haber sido sintetizado por una RNA primasa, puede que contenga uracilo. ¿En el ADN podemos encontrar uracilo? No. No. Entonces, la DNA polimerasa de tipo 1 lo que va a hacer es corregir ese error. Si encuentra uracilo, lo va a quitar y va a sintetizar una molécula que corresponde al ADN. Adenina, timina, guanina. Si es uracilo, va a pasar por timina. ¿Está bien? Hace un checklist. O puede que alguna base nitrogenada no sea la correcta. Hace el checklist. ¿Está bien? Y lo corrige. Y luego de ello, vamos a ver que entre fragmento de Okazaki y fragmento de Okazaki va a quedar un pequeño espacio. Y este espacio va a ser unido gracias a la acción de enzima de tipo DNA ligasa. ¿Está bien? Entonces aquí estamos viendo la acción de varias enzimas ya. 1, la DNA polimerasa. 2, RNA primasa. 3, estamos viendo la acción de la enzima DNA polimerasa 1, polimerasa 3 y DNA ligasa. ¿De acuerdo? Todos actúan de forma orquestada, tanto en la cadena adelantada como en la cadena retrasada. Recuerden, la diferencia es que en la cadena retrasada se va a replicar empleando fragmentos de Okazaki, mientras que la cadena adelantada se va a replicar de forma continua. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces aquí tenemos,'no? Cadena atrasada, cadena adelantada, dirección 5', 3', y la cadena atrasada también se va a replicar en dirección 5' a 3'. La cadena retrasada va a replicarse en fragmentos. Cada uno de nuestros fragmentos se conoce como fragmentos de Okazaki. En el caso de los fragmentos de Okazaki, las bacterias tienen un tamaño entre 1000 a 2000 pares de bases. En el caso de los eucariotas, estos fragmentos de Okazaki tienen una dimensión que va entre 100 a 200 pares de bases. Pregunta, chicos. Sencillito. Este es 1, este es 2, este es 3, este es 4. 1. ¿Cadena conductora o retrasada? Retrasado. 2. ¿Conductora o retrasada? Conductora. 3. Conductora. Retrasada. Retrasada. ¿Está bien? Simplemente lo que tienen que visualizar son los fragmentos. ¿Está bien? Si está replicándose en fragmentos, es la cadena retrasada. Si está replicándose de forma continua, es la conductora, tal cual ustedes lo habían mencionado. ¿Está bien? Cadenas conductoras, cadenas retrasadas, y ya está. Muy bien. Ahora la primasa un momento, que es una enzima
que va a sintetizar primers o cebadores que marcan el punto de inicio donde va a iniciar la polimerización, la polimerasa. ¿Está bien? En la cadena retrasada como en la cadena conductora. También tiene que haber primers o cebadores que marquen el inicio de la polimerización. Está bien, aquí vemos la síntesis que se lleva a cabo por una RNA primasa, sintetiza el cebador, que es esta región que vemos aquí. Está bien, luego viene la DNA polimerasa, punto de inicio, y empieza a replicar el ADN, replica el ADN molde. Está bien, hasta que llega un punto en que hay un espacio entre un fragmento y otro fragmento que va a ser unido gracias a la acción de la enzima conocida como DNA ligasa. El punto de inicio de la replicación, como hemos visto, es específico en el caso de las bacterias. Hay un origen de replicación, que es un fragmento de ADN que ya está destinado con dicha función. Pero para que se inicie el proceso de la replicación, tiene que unirse una proteína iniciadora. Esta proteína iniciadora lo que va a hacer es marcar específicamente el punto de inicio de la replicación e inmediatamente va a empezar a trabajar otra enzima, que en este caso se conoce como enzima de tipo helicasa. ¿Está bien? Aquí vemos, este fragmento de ADN es el origen de replicación y allí se van a unir proteínas iniciadoras. ¿Está bien? Estas proteínas iniciadoras, lo que el paso siguiente es que una vez que se han unido al ADN va a venir la DNA helicasa y la función de la DNA helicasa es perturbar las hebras. ¿Está bien? La DNA helicasa se une al ADN y empieza a romper los enlaces puente de hidrógeno entre la adenina, timina y citosina y guanina para que pueda iniciar actividad la DNA polimerasa. Pero antes de que inicie la DNA polimerasa sus actividades, necesita los primers o cebadores. Entonces necesita la acción de la RNA primasa o DNA primasa, según algunos textos, ¿está bien? Que va a empezar a sintetizar los cebadores, que son los puntos donde va a iniciar el proceso la DNA polimerasa. Y este complejo, helicasa, RNA primasa, DNA primasa, se conoce como primosoma. ¿Está bien? Los puntos donde se están colocando los cebadores, recuerden que son los lugares donde va a iniciar actividad la DNA polimerasa. Y la unión de helicasa más RNA primasa se conoce como primosoma, que lo vemos aquí también. Entonces aquí ya podemos ver cómo funcionan varias de estas enzimas. Entonces, primero, un paso anterior a este sería que las proteínas de iniciación unan al origen de replicación. Inmediatamente después viene la helicasa y empieza a aperturar las hebras de ADN. Y a la helicasa se le va a unir la primasa. Y helicasa más primasa me va a formar el primosoma. Y lo que va a hacer la primasa es sintetizar estos cebadores, estas regiones donde se va a iniciar el proceso de la replicación de ADN. ¿Está bien? Hasta ahí todo perfecto. Pero una vez que apertura las hebras de ADN la helicasa, inmediatamente después, si no hay una proteína de por medio, estas hebras de ADN pueden volver a polimerizarse. Entonces, para evitar ello, hay unas proteínas de unión al ADN, las SSB en el caso de bacterias, que son proteínas de unión a cadena simple, que se van a unir a las hebras de ADN y van a evitar que éstas se vuelvan a polimerizar, que se vuelvan a unir. ¿De acuerdo? Entonces se unen y la DNA polimerasa puede realizar su acción sin ningún inconveniente. Aquí vemos
ADN helicasa, que captura las hebras de ADN, y proteínas de unión a cadena simple, está bien, que se van a unir a cada una de las hebras de ADN para evitar que se dé nuevamente su polimerización. Entonces, aquí vemos ya todo el panorama completo. Aquí vemos ya el gráfico completo. Vemos la polimerasa, vemos la CCCB, su unidad beta, helicasa, está bien, primasas, fragmentos de Okazaki y demás. Es decir, aquí está todo el proceso de replicación que ocurre en una bacteria. Igual que les mencioné hace un momento, el paso previo sería proteínas de iniciación que se unen al ORI, a la región, al origen de replicación, a la región ORI del ADN, y marca dónde se va a dar inicio a esta replicación. Siguiente paso, la DNA helicasa empieza a aperturar las hebras de ADN e inmediatamente la primasa se une a la helicasa para formar el primosoma y empieza a sintetizar los primers o cebadores en distintas regiones del ADN. ¿Está bien? Y que marcan el punto donde tiene que trabajar la DNA polimerasa de tipo 3. Inmediatamente, las SSB, las proteínas de unión a cadena simple, se van a unir a cada una de las hebras de ADN que han sido aperturadas para evitar que éstas se vuelvan a unir. La DNA polimerasa se une al ADN, la unidad beta se une a la DNA polimerasa y a su vez al ADN para evitar que se libere de este ADN, lo fija al ADN y ayuda y empieza a través del ADN para que inicie el proceso de la replicación. Está bien, la síntesis de la nueva hebra. Si estamos hablando de bacterias, DNA polimerasa de tipo 3. Está bien, continúa el proceso de polimerización, tanto en la hebra conductora como en la hebra retrasada, a través de fragmentos de Okazaki. Luego viene la DNA polimerasa 1 para hacer el checklist y ver que solo haya nucleótidos, que no haya uracilo, por ejemplo, y que no haya un mal variamiento de nucleótidos. Si los encuentra, los elimina, los reemplaza y sintetiza el nucleótido adecuado. Finalmente viene la DNA ligasa que va a unir esos fragmentos de Okazaki, está bien, para que sea una cadena completa, tanto la conductora como la retrasada, está bien, y ahí concluiría el proceso de la replicación. Entonces, este cuadro es uno de los más importantes y que yo sugiero que sí o sí lo aprendan, está bien, lo memoricen y lo tengan para la evaluación. Porque este cuadro nos resume las proteínas que intervienen en la replicación y cuáles están presentes en procariotas, qué denominación reciben y qué denominación reciben en eucariotas. Lo que cambia es la nomenclatura. Por ejemplo, reconocimiento del origen de replicación, que les mencioné que habían proteínas que van a reconocer específicamente el origen de replicación. En procariotas, DNA de tipo DNA-A. En eucariotas, proteínas ORC. Libera supercolas positivas antes de la replicación. Cuando empieza a aperturarse las hebras de ADN, libera la tensión, libera la energía y ayuda a que se dé de forma apropiada el proceso de replicación. En procariotas, girasa, en eucariotas, topoisomerasa de tipo 1 o tipo 2. DNA helicasa se llama en procariotas DNAB, en eucariotas MCM. ¿Está bien? Proteínas que mantienen el ADN de una sola cadena, evitan que se vuelva a polimerizar para que puedan funcionar las polimerasas. SSB en procariotas, RPA en eucariotas. Cambia el nombre, chicos, la función es la misma. ¿Está bien? Su unidad es de holoenzima de DNA polimerasa que monta la pinza sobre el ADN. ¿Está bien? El complejo gamma va a ser el encargado de montar la pinza y el RFC encargado de montar la pinza en eucariotas. Enzimas de replicación, la principal, tanto en cadena conductora
como retrasada. En E. coli es la polimerasa de tipo 3. En cambio, en eucariotas, para cadena conductora, la sigma, para la retrasada, la épsilon. Cada una tiene una polimerasa distinta. Pinza beta en E. coli, PCNA en eucariotas, el anillo que se va a unir a la polimerasa para que pueda funcionar de forma óptima. Primasa en ambos casos sintetiza iniciadores de RNA. Polimerasa alfa sintetiza oligonucleótidos cortos de DNA. Ligasa en ambos casos para unir los fragmentos de Okazaki. Polimerasa 1, FEN1, remueve los iniciadores de RNA. ¿Está bien? Lo que estuvimos hablando hace un momento. Muy bien, esta tabla básica fundamental, que la conozcan, que la memoricen, que la sepan, ¿está bien? Que la comprendan, ya que aquí está la mayoría de las enzimas que intervienen en la replicación tanto en procariotas como en eucariotas. El proceso que les he explicado es el mismo, lo que cambia es la nomenclatura de las enzimas. ¿Está bien? Una de las diferencias más resaltantes que hay entre la replicación de procariotas y eucariotas está vinculada a los orígenes de replicación. En el caso de los procariotas tenemos un origen de replicación, es decir, tenemos el ADN procariota y este ADN procariota vamos a tener un fragmento que va a ser el origen de replicación para todo el ADN. ¿Está bien? Y esta replicación va a ir en ambos sentidos. ¿Está bien? En el caso de los eucariotas no tenemos un solo origen de replicación, sino que tenemos múltiples orígenes de replicación, que son cada uno de estos. ¿Está bien? Y estos orígenes de replicación igual van a ir en ambos sentidos, y en el caso de los eucariotas vamos a tener múltiples orígenes de replicación debido a que el ADN de un eucariota es mucho más grande. Procariota, 100.000, 200.000 pares de bases, 300.000, 500.000, más o menos. En el caso de los eucariotas estamos hablando de 5 gigabases, ¿está bien? 4 gigabases, muchísimo más que en el caso de los procariotas. Por eso es que la replicación tiene que darse en paralelo en diferentes puntos. ¿Está bien? Lo primero que se replica en el caso de los eucariotas es la eucromatina. Lo que se replica de forma más tardía es la heterocromatina. Toda vez que la eucromatina, como hemos analizado, como hemos explicado en la sesión anterior, contiene información referente a los genes que se van a transcribir y las proteínas que se van a traducir. ¿Bien? Aquí está una imagen completa de los componentes de replicación en los eucariotas. Y casa para ambos, está bien. Primasa, que va a ser los cebadores. RPA en lugar de SSB, que son proteínas de unión a cadena simple para estabilizar el ADN. Polimerasa épsilon, polimerasa sigma. Recuerden la polimerasa sigma, cadena conductora, polimerasa épsilon, cadena retrasada. Topoisomerasa, que va a ayudar a alterar la tensión en las cadenas cuando empieza a aperturarlas la helicasa. Ligasa, que va a ayudar a unir los fragmentos de Okazaki. El mismo proceso que hemos implicado, solo que va a cambiar la nomenclatura que se está empleando para identificar los distintos componentes. Por ejemplo, en el caso de los procariotas hablamos de una subunidad beta. En cambio, aquí estamos hablando de PCNA. Pero es la misma función. Se va a unir al ADN, va a estabilizar la DNA polimerasa y va a ayudar a que vaya en la dirección correcta para el proceso de la replicación del ADN. ¿Está bien? Lo mismo con los RPA, lo mismo que las SSB. Se van a unir a la hebra de ADN y van a ayudar a que se estabilice y evitar que estas hebras de ADN se vuelvan a polimerizar.
helicasa más primasa, primosoma, no se olviden. ¿Está bien? Se van a sintetizar los cebadores, tanto en la cadena, un cebador en la cadena conductora, en la cadena retrasada, varios cebadores. Cada uno de estos fragmentos que se van generando son fragmentos de Okazaki. En el caso de los eucariotas, tamaño en promedio en 100 a 200 pares de bases. ¿Está bien? Estos fragmentos de Okazaki se van a unir también con proteínas de tipo o enzimas de tipo DNA ligasa, igual que en el caso de los procariotas. ¿De acuerdo? Y aquí vemos, ¿no?, cómo está funcionando, cómo se están replicando estos fragmentos y cómo se están sintetizando. Por ejemplo, esta polimerasa alfa ya no va a sintetizar fragmentos de RNA, sino va a sintetizar cebadores de tipo DNA. Es lo que vimos aquí. ¿Está bien? Polimerasa de tipo alfa sintetiza oligonucleótidos cortos de DNA como parte del iniciador RNA-DNA. ¿Está bien? Muy bien. Muy bien, chicos. Para concluir, ¿por qué son necesarios los fragmentos de Okazaki? ¿Por qué consideran ustedes que son necesarios, después de todo lo que hemos visto, los fragmentos de Okazaki? Chicos, ¿están ahí? ¿Por qué son necesarios los fragmentos de Okazaki? ¿Voluntario? Profesor, usted dijo que el ADN se replica del extremo 5 al extremo 3. Gracias. Y entonces sería porque permite que se pueda replicar en esa dirección. Así es, correcto. Que se pueda replicar en esa dirección. Justamente, lo que dice su compañero es correcto. Si no hubieran fragmentos de Okazaki, eso diría que la replicación tiene que ser en sentido contrario y eso traería muchísimos problemas a la célula. ¿Está bien? Tendría que duplicar la cantidad de proteínas que se necesitan, serían distintas. Tendría que ver el tema de los superenrollamientos, cómo lo manejaría de forma distinta. Sería, la verdad, muy complicado. Por eso son necesarios e indispensables los fragmentos de Okazaki para mantener, uno, la replicación de la cadena retrasada, dos, el sentido, que es lo que mencionó su compañero, ¿no? Que la replicación, recuerden, siempre se da en dirección 5' a 3'. Entonces, bueno, característica más importante de la replicación. ¿De qué tipo es la replicación? ¿Cómo se da la replicación? ¿Qué caracteriza a la replicación? ¿Cómo se da? ¿Es semiconservativa? Así es semiconservativa. ¿Está bien? Muy bien. No tengan miedo, que yo no les voy a poner nota. ¿Está bien? Tranquilos. Mejor saquen las dudas aquí, cosa que cuando lleguen a la evaluación, esas dudas habrán sido resueltas. ¿Cuáles son las enzimas más importantes de la replicación del ADN? Topoisomerasa. Topoisomerasa. ¿Cuál más? Pues es importantísima. La ligasa. La ligasa, muy bien. ¿Cuáles más? Las girasas también. Las girasas, que son topoisomerasas, muy bien. ¿Cuáles más? La helicasa. La helicasa, las SCB, las polimerasas, ¿está bien? Gran cantidad de enzimas que hemos visto el día de hoy. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y por qué se forman los fragmentos de Okazaki? Ya lo mencionamos. ¿Por qué se forman, chicos, los fragmentos de Okazaki?
Para que se pueda sintetizar de manera contraria. Ujú, sí, para que pueda sintetizar de manera contraria, ¿Con envíen la orden? En una dirección. ¿En qué dirección se misma sintetiza? dirección. De En la misma 5' dirección. a 3'. Perfecto. Bien, chicos, hay ejercicios en la virtual. Tienen vídeos para que visualicen, que explican lo que hemos visto el día de hoy. Y eso sería, de momento, todo. ¿Está bien? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Vale, muy bien. Entonces vamos a validar la asistencia y luego nos reencontraríamos en en el seminario. ¿Está bien? Apolinario. Presente, profesor. Gracias. Asparren. Presente, profe. Aspur. Presente, profesor. Castillo. Presente, profesor. Cesaré. Presente, profesor. Chancha. Presente, profesor. Cóndor. Presente, profesor. Conisia. Presente, profesor. Cotrina. Presente, profesor. Cuellar. Presente, profesor. Cupe. Presente, profesor. Fernández. Presente. Figueroa. Presente, profesor. Flores. Flores. Flores Ramos Luis Ángel. ¿No se encuentra? Ok. Gamboa. Presente, profe. En Gastelú. Presente, profesor. Gómez. Guillén. Presente, profesor. Gómez Quispe. Gómez Quispe. Lucy. Ok. González Cuyanco. González Cuyanco. Ok. Profe, sí está presente, solo que me dijo que se fue al baño. Ya, cuando venga, entonces que conteste. Guamán. Presente, profesor. Guaycañé. Presente, profesor. Guaita. Presente, profesor. Guisa. Presente, profesor. Límaco. Presente, profesor. ¿Sí? ¿Sí? Presente, profesor. Moja. Presente, profesor. Martel. Martel dice presente por el chat, profesor. Noda. Presente, profesor. Orihuela. Presente, profesor. Panduro. Presente, profesor. Pardo. Presente, profesor. Paredes. Presente, profesor. Quintana. Presente, profesor. Ok. Quispe. Presente, profesor. Ramírez. Presente, profesor. Ramos. Presente, profesor. Reyes. Presente, profesor. Ok. Rivera. Rivera. Rojas. Presente, profesor. Los que no están, voy a Profesor, llamarlos. Un momento, voy a llamar a los que no están. Flores. Flores Ramos Luis Ángel. Okay, Flores Luis Ángel no se encuentra. Gómez Quispe. Presente, profesor, presente.
Ok. González Cuyanco. Presente, profesor. Y Rivera Atachagua Presente. Anabel. ¿Rivera? Sí. ¿Rivera? Sí, profesor. ¿Rivera? Presente. No se encuentra. Presente. ¿Rivera? Presente, profesor. Ya, ok. Muy bien, entonces faltaría el joven Flores Ramos Luis Ángel. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien, chicos. Eso sería todo por esta primera parte. Nos reencontramos a las 11:10. Los grupos que exponen, por favor, tengan lista la PPT. Validen que sea la que van a exponer para que no tengan luego inconvenientes. ¿Está bien? Tienen aproximadamente 15 minutos para que hagan esa validación. Por favor, no lean las diapositivas. Eso tiene una nota, solo expliquen con sus palabras y contesten las preguntas de forma más completa posible. ¿De acuerdo? Si les preguntan qué es la célula, dicen unidad fundamental de la vida. Ya, pero ¿qué más? Complementen, expliquen bien la idea. ¿Está bien? Todo eso se puntúa. Muy bien, chicos. Pues lo dicho, nos vemos a las 11:10. Está bien, por favor, ingresen de forma virtual para poder concluir en el horario respectivo. Muy bien. Eso sería todo de momento, chicos, por mi parte. Nos vemos a las 11:10. Hasta ahora. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profe, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Profesor.